y somos todos bienvenidos. Bueno, Joel, muchas gracias por la invitación. Disculpen si mi voz está un poco, digamos, áspera, difónica, que justo estoy en un campeonato mundial de handball en silla de ruedas en Egipto. Entonces, afortunadamente nos ha ido bien en los resultados y como cuerpo técnico uno también grita harto a los deportistas cuando tienen que dar el máximo. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es de fisiología del ejercicio en lesión medular. Vamos a hablar cosas que son bien, digamos, teóricas, pero que esto lo vamos a llevar a la práctica, cómo nosotros podemos finalmente aterrizarlo para que lo puedan hacer en los entrenamientos, ya sea para salud o deporte. Entonces, bueno, el deporte adaptado para personas con lesión medular aparece en este contexto, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los héroes de guerra volvían, pero con secuelas de diferente tipo, y una de estas era la lesión medular, donde no existían protocolos para su tratamiento, por lo tanto la mortalidad era muy alta, del 80 al 90% de las personas con lesión medular moría dentro del segundo o tercer año pos el accidente, era principalmente por infecciones urinarias, úlceras por presión que se infectaban o problemas respiratorios. Por lo tanto, el doctor Goodman, que era un médico, neurólogo, neurocirujano, judío alemán que salió exiliado hacia Inglaterra, estructuró un sistema de deporte adaptado para personas con lesión medular, donde el deporte era uno de los principales pilares de la rehabilitación. Entonces él protocolizó las formas de traslado. Antes se trasladaban en ataúdes las personas con lesión medular desde la guerra al hospital porque como era tan alta la probabilidad de que murieran, simplemente se cerraban los ataúdes. Después estructuró qué personas tenían que tener una cirugía o no. Y después lo importante es que él participó activamente en los procesos de rehabilitación. No sé si ustedes tendrán en Colombia, pero nosotros en Chile es muy raro que un médico dentro de su horario de trabajo considere que es importante el arbitrar un partido de básquetbol. Por ejemplo, un neurocirujano o un neurólogo. Pero esto sí es importante porque el movimiento repetitivo de la flexoextensión de codo lo que hace es fortalecer el tríceps, que este es el músculo principal para la transferencia de la silla de rueda. Por lo tanto, se transfiere toda esta ganancia en esta práctica de ejercicio deportivo o con habilidades deportivas en la rehabilitación para el uso de la silla de ruedas y la independencia funcional. Por lo tanto, es muy significativo esto. O, por ejemplo, esta persona que quiere quitarle el balón, lo que está haciendo es activar la musculatura remanente a nivel paravertebral para que finalmente le ayude a deslizar la silla de ruedas en terrenos que sean irregulares. Entonces, si se fijan, esto realmente no es básquetbol, es una especie de frontón. Son herramientas deportivas para la rehabilitación. Entonces, este deporte adaptado va a nacer desde la medicina de rehabilitación, los hospitales o desde las ciencias del deporte, profesor de educación física, preparador físico, licenciados en deporte, colegios, donde la elección puede ser para mejorar alguna deficiencia o optimizar una capacidad. Por lo tanto, podemos hablar en el lenguaje muy parecido lo que es la actividad física, ejercicio, deporte, como términos muy diferentes y objetivos muy diferentes, como también la deficiencia, la limitación de la actividad y la restricción en la participación social, que es lo que ocupamos en rehabilitación. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta introducción? Porque cuando nosotros hablamos de ejercicio y cómo la fisiología va a afectar en esto, tenemos que pensar en la prescripción del ejercicio, que es programada, estructurada y repetitiva, con objetivos bien específicos que pueden ser mejorar una cualidad física, la función o la participación. Por lo tanto, todo esto va a ser el mismo espectro desde un programa de rehabilitación que podría hacerlo un fisioterapeuta en la UCI levantando un paciente o un entrenador que puede ser un profesor de educación física, un preparador físico, cuando está entrenando a una persona con lesión medular, por ejemplo acá Jorge Carinado, cuando estaba entrenando para el Mundial de Levantamiento de Pesas. Y que finalmente tuvo un muy buen resultado, sacó una medalla para Chile. Por lo tanto, en forma consciente o inconsciente, el personal de la salud tiene que tener los mismos principios de entrenamiento que en lo que tiene un profesor de educación física, como también el profesor de educación física tiene que saber de las alteraciones fisiológicas que tienen las personas con lesiones medulares para sacar su máximo rendimiento.
Ahora las personas con lesión medular no tienen la mortalidad que tenían en ese entonces. De hecho, ha cambiado mucho la epidemiología. Por ejemplo, cada país, dependiendo de el nivel de seguridad, ya sea en manejo de armas, accidentes de tránsito, accidentes laborales o situaciones de guerra, tiene diferente epidemiología. Pero lo que sí podemos ver que antes que en la década de los 70, por ejemplo, Estados Unidos, el promedio de edad de la lesión medular eran 29 años, ahora se ha trasladado a los 42. Y la incidencia en Japón, por ejemplo, que ha ido un aumento, pensando que ellos tienen muchos sistemas de seguridad, la edad de las personas, media de las personas con lesión medular es muy alta. Y esto es porque las personas con lesión medular ahora no fallecen y tienen muchas enfermedades cardiometabólicas que finalmente son por el sedentarismo, que de hecho la lesión medular es la patología por excelencia para comparar el sedentarismo porque pasan mucho tiempo sentados. En Sudamérica se estima que esto es una estadística de Brasil, pero se cree que es lo mismo en Colombia, en Chile, Argentina, es más o menos 25 casos nuevos por millón de habitantes de lesiones traumáticas. Por lo tanto, son muchas personas y nosotros realmente a veces perdemos la cuenta de dónde están. Entonces, de la década de los 40, que fallecía el 85% dentro de los 2 a 3 primeros años, ahora el 85% está vivo a los 2 años. Y de hecho, el 95% está vivo a los 2 años y sobre el 85% está vivo a los 10 años. Y de lo que fallecen es de enfermedades cardiovasculares, pulmonares y neoplásicas, igual que la población general, pero si nosotros vemos y comparamos, por ejemplo, la población general o sin lesión medular con la que tiene lesión medular, las personas con lesión medular tienen 2 a 3 veces más diabetes, 2 a 3 veces más infartos al miocardio y 3 a 6 veces más accidentes vasculares. Por lo tanto, no fallecen, pero tienen muchas más enfermedades cardiometabólicas. De hecho, este gráfico es bien antiguo, del 92 y que muestra en la barra negra cómo las personas con lesión medular aumentan en forma exponencial su mortalidad por enfermedades cardiovasculares por sobre la población general. Y esto nosotros lo podemos ver en diferentes cosas. Por ejemplo, este estudio es bastante llamativo, que es de la década del 80, donde a personas que tenían glicemias normales se les hizo un test de tolerancia a la glucosa para ver si es que eran diabéticos o no. Y de las personas que no tenían lesión medular, el 82% seguía siendo no diabético, o sea, el 18% era un falso negativo a la glicemia en ayuno y si eran diabéticos. En los parapléjicos, el 50% de las personas con glicemia en ayuna normales era diabético y los tetraplégicos el 62% era diabético. Y esto tiene mucha explicación. Una es que la ingesta de azúcar tiene que guardarse en el hígado o en la musculatura, pero las personas con lesión medular bajo la lesión tienen atrofia muscular, infiltración grasa, pérdida de las mitocondrias, disminución de la circulación colateral, lo que hace que cueste mucho más guardar esta azúcar, lo que genera pic de insulina y que finalmente estos picos de insulina es lo que va generando un daño endotelial mucho más rápido que tener estas glicemias altas, más de que la inervación del páncreas y de las glándulas suprarrenales también está a nivel medular, a nivel T6, por lo tanto lesiones superiores a T6 van a tener mayores enfermedades a nivel de lípidos y va a generar mayores enfermedades cardiovasculares. Este es como un ejemplo de por qué tienen más enfermedades cardiovasculares. O, por ejemplo, acá el HDL, que es conocido antiguamente como el colesterol bueno, se asocia mucho según el nivel de la lesión medular, o sea, a mayor nivel de la lesión medular tienen menor HDL. Si la clasificación hacia, si es que es una lesión completa o incompleta, las personas con lesión completa también tienen menor HDL, como también se relaciona inversamente proporcional con el consumo de oxígeno, la fuerza máxima y la potencia máxima. Entonces esto hace que nosotros también tengamos que ver. ¿Qué nos enseña estos dos estudios en la práctica clínica? Que la glicemia en ayuna nos sirve para hacer el diagnóstico de diabetes en las personas con lesión medular. Dos, las personas con lesión medular son diabéticas hasta que se demuestre lo contrario.
Y 3 es algo que nosotros tenemos que ir a buscar dirigido de otra forma, ya sea ahora con la hemoglobina glicosilada o con el test de tolerancia a la glucosa. Si nosotros vemos el perfil, el síndrome metabólico, vamos a ver, por ejemplo, que la circunferencia abdominal no se puede medir porque no se pueden parar, por lo tanto es un elemento que no podemos considerar. Los triglicéridos se producen daño endotelial a niveles mucho más bajos que los que se producen en la población general, por lo tanto no es una medida que nosotros podamos utilizar y tienden a tener presiones bajas, lo que en general produce que no podamos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, porque finalmente no podemos ocupar los triglicéridos, no podemos ocupar la alteración en la glicemia, la circunferencia de la cintura y el HDL sí lo podemos utilizar. Entonces, y la presión tampoco la podemos utilizar. O sea, de 5 factores solamente podemos ocupar 4. Y recuerden que el síndrome metabólico se hace el diagnóstico con 3 de 5. O sea, esto no lo vamos a poder hacer. Ya cuando empezamos a hablar del ejercicio propiamente tal, recordemos que las personas con lesión medular tienen deficiencias que son sensitivas, motoras y neurovegetativas. En esta presentación no vamos a hablar de las sensitivas, pero sí quiero que las recuerden. Esto, por ejemplo, es una quemadura de un deportista que llegamos a un hotel desde Chile a Brasil y se duchó porque quería, digamos, después del viaje bañarse y no se dio cuenta que el agua salía muy caliente. ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad y este es el nivel de quemadura que se produjo. O esta es con un deportista de tenis de mesa que andábamos en Eslovenia en un campeonato y en el vuelo de París a Santiago de retorno tomó una pastilla para dormir, estuvo 11 horas sin moverse y tuvo una úlcera postpresión, una escara de casi todo el glúteo. Entonces, aun cuando sean personas experimentadas, siempre hay que estar recordando los cuidados de la piel. Lo que nosotros vamos a ver en la presentación es las deficiencias motoras, cosas que nos fijemos en la musculatura sobre la lesión medular, bajo la lesión medular y a nivel de tronco, musculatura respiratoria, como las deficiencias neurovegetativas a nivel cardiovascular, termorregulación y algunas cosas endocrinas, y lo que es lípido ya lo conversamos. Entonces, eso no lo vamos a ver y estos dos sí. Entonces, bajo la lesión medular, la musculatura se atrofia rápidamente. Este es un estudio que se le hizo una resonancia magnética a una persona justo cuando tuvo la lesión medular y las otras meses después. Entonces, nosotros podemos observar que abajo, que era la control, digamos, apenas había tenido el accidente, comparado con la posterior de seguimiento, existe una disminución en el diámetro de la musculatura. Pero si analizamos específicamente el panículo adiposo con la masa muscular, podemos ver que esta relación es mucho mayor de grasa. Y algo que no se ve en la imagen en el computador, pero sí describe el artículo, es que el brillo, por lo tanto, la densidad muscular es diferente y eso significa que existe una infiltración grasa a nivel muscular. Y esto lo que hace finalmente es que existe una resistencia a la insulina, factores proinflamatorios que favorecen este síndrome metabólico que ya me había adelantado en mencionar. Por lo tanto, no es solamente que exista una atrofia marcada, sino que dentro del músculo este fisiológicamente está alterado. A nivel de musculatura respiratoria, sobre todo lesiones medulares que son torácicas, puede existir daño a nivel de la parrilla costal, o sea, a nivel de las costillas, y que éstas tengan una limitación en su movilización, por lo tanto genere un patrón restrictivo, como también se dañe parte del pulmón, del parénquima pulmonar, y esto también genera una restricción de la capacidad ventilatoria. Entonces, en su conjunto, nosotros podemos observar que existe en algunos pacientes una insuficiencia respiratoria, digamos, restrictiva. Pero cuando se empieza a hacer ejercicio, lo habitual es que aumente la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria, pero también aumente la inspiración aumentando el volumen corriente. No sé si recuerdan que generalmente son 500 ml, de los cuales 150 ml quedan en espacio muerto porque quedan en las vías respiratorias que no tienen alveolos, las fosas nasales, tráquea, bronquios principales, etcétera. Pero si la persona no puede aumentar su capacidad torácica, no va a poder aumentar este volumen corriente y lo que va a hacer es aumentar mucho más su frecuencia respiratoria, lo que va a llevar a un aumento del espacio muerto, por lo tanto, no va a ventilar tanto y además
es una musculatura que neurológicamente está afectada, por lo tanto puede llevar a una fatiga respiratoria mucho más rápida. Y esto a nivel fisiológico, ¿en qué se va a observar? Es que existe una disminución en la eliminación del dióxido de carbono, lo que va a generar una acidosis metabólica. Probablemente ustedes recuerdan que cuando nosotros medimos un consumo de oxígeno, vemos cómo va aumentando la acumulación de lactato, digamos, o cambia los umbrales respiratorios en relación a cómo se va cambiando la fisiología de cómo se obtiene energía. Por lo tanto, en la práctica nosotros vamos a ver que las personas con lesión medular no van a poder aumentar su consumo de oxígeno porque no van a poder ventilar bien y a la vez se van a fatigar más rápido porque caen más rápido una acidosis metabólica. Entonces esto lo que nos lleva a pensar es que ya sean pacientes o deportistas tenemos que entrenar la musculatura respiratoria con sesiones específicas y no solamente hacer ejercicios de respiración, digamos, en reposo, que se ocupan mucho para el manejo de ansiedad, mindfulness, lo que es competitivo, sino de que entrenar la musculatura tal como entrenamos la musculatura del tren superior para desplazar la silla de ruedas. Otra cosa que nosotros vemos es que la musculatura sobre la lesión medular tiene atrofia, sobre todo si es que el paciente cae en este círculo vicioso de que tiene poca fuerza, por lo tanto le cuesta moverse en la silla de ruedas, por lo tanto se mueve menos, sigue comiendo lo mismo, engorda, pesa más y al pesar más le cuesta aún más moverse y empezamos a activar este ciclo vicioso. Entonces es algo que nosotros tenemos que romper este desuso de la musculatura. Además, existe un trauma, por lo tanto, mucha musculatura queda con una inhibición neuromuscular. El ejemplo que yo siempre doy es, por ejemplo, alguien que se corta el ligamento cruzado anterior y que se atrofia el cuádriceps, el vasto interno. Esto no es porque la lesión del cruzado haya producido una lesión anatómica en el músculo, sino que el dolor genera esta inhibición neuromuscular. Por lo tanto, hay muchas personas que con el accidente quedan con musculatura inhibida, ya sea a nivel paravertebral o de extremidades, que si nosotros después vamos a estimularla, podemos recuperar funcionalidad. Y en realidad nunca hubo un daño neurológico, sino que simplemente estaba inhibida. También puede haber una disminución de testosterona, vitamina D, ya sea por alteraciones hormonales o por baja exposición al sol. Y también van a existir descompensaciones musculares que pueden ser por el posicionamiento de la silla de ruedas o la alteración de tronco. Esta disminución de testosterona es muy evidente. De hecho, por ejemplo, el hipogonadismo hipogonadotrófico, que básicamente esta alteración de los ejes hormonales, se puede ver en 1 de 4 personas con lesión medular, a diferencia de las personas sin lesión medular, que es alrededor del 6 y 7%. Entonces, recordar que bajos niveles de testosterona se asocian con bajos niveles de masa muscular y bajos niveles de HDL. Ya dijimos que el HDL es necesario tenerlo alto para las enfermedades crónicas no transmisibles. Y también recordar que cuando baja la testosterona, suben los triglicéridos, todos los factores inflamatorios como la interleuquina 6, la PCR, o sea, la proteína C reactiva, perdón, y la grasa visceral, y también se altera esta relación de la cintura-cadera, y ya asociado a la alteración de los carbohidratos, se altera el manejo de la glucosa y de la insulina. Entonces, no podemos llegar y dar testosterona, ¿por qué? Porque una, en el deporte es doping, y dos, de que una suplementación con testosterona mal controlada puede generar hipertrofia concéntrica a nivel cardíaco, lo que es aumenta los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Por qué? Porque esta hipertrofia concéntrica se asocia más a hipertensión, a infartos cardíacos, que son patologías que ya son aún frecuentes en las personas con lesión medular. Por lo tanto, no podemos, digamos, suplementar tan fácil. Y para esto es bueno medir los niveles de vitamina D. Probablemente en Colombia no tienen el problema que existe en los países que están más alejados del Ecuador. En personas con patologías crónicas o en deportistas se buscan niveles entre 40 y 50. El promedio en Chile de la población general es entre 18 y 23. O sea, sobre el 90% de los chilenos tiene baja vitamina D, y esto también se observa en países del Polo Norte, o sea, como en el hemisferio norte, Canadá,
Polonia, etcétera, que nosotros vemos que tienen, digamos, baja exposición solar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajos niveles de vitamina D se asocian a bajos niveles de testosterona y estos no se pueden recuperar con la dieta, digamos, pese a que algunos alimentos tienen mínimas dosis de vitamina D, porque esta es básicamente por exposición solar. Por lo tanto, hay que suplementarla si es que los niveles están bajos. Y esto es la recomendación que ojalá lo puedan medir unas 2 veces en el año. Y cuando dan suplementos, hay que esperar por lo menos 3 semanas de haber finalizado la suplementación para medir nuevamente, porque la vitamina D es liposoluble, por lo tanto, si es que nosotros la ingerimos, el cuerpo está obligado a absorberla. En su primera fase, digamos, va a quedar circulando en la sangre, pero eso no necesariamente es que se va a depositar. Y después se demora entre 14 y 21 días en que se pueda depositar y los niveles sean realmente los reales. Entonces, si no, a veces nosotros podemos suplementar y creer falsamente que están altos. Entonces, recordar que los factores de riesgo para niveles bajos de vitaminas D es la baja movilidad, bajo nivel de actividad física, no salir de la casa, estar con deportes que son en interiores o vivir, digamos, bien alejado del Ecuador. Más otras cosas que son ya a nivel personal, la edad, la pigmentación de la piel, tener heridas, que cualquier proceso de cicatrización captura y utiliza mucha vitamina D. Y también la obesidad secuestra mucha vitamina D por esto que conversamos que es liposoluble, que se, digamos, se disuelve y se conserva mejor en grasa. Hay un estudio que es muy bueno que en deportistas con lesión medular de Estados Unidos y Canadá que tenían los niveles bajos se les suplementó y no se cambió en nada el entrenamiento. Y el 62% mejoró la fuerza de agarre y esto obviamente mejoró su habilidad en la silla de ruedas como también sus habilidades para las actividades de la vida diaria, o sea, sus actividades cotidianas. Por lo tanto, esto es una forma fácil de subir la testosterona, subir la masa muscular y prevenir otras complicaciones. Y también recordar que bajos niveles de vitamina D se asocian a un ambiente más depresivo dentro de las personas con lesión medular y sobre todo por alteraciones a nivel corticales, frontales. Por lo tanto, en personas que ya tienen ciertos factores de riesgo por depresión, puede aumentar la depresión por algo orgánico. Ya. Cuando nosotros vemos deportistas, una de las cosas que queremos ver es la funcionalidad de tronco. Entonces, esto sobre todo si es que son lesiones entre T6 y T12, donde la musculatura abdominal, transverso del abdomen y paravertebral puede, digamos, estar comprometida o no. Si son lesiones medulares sobre T6, en general ya no va a tener un control de tronco y bajo T12 los abdominales deberían estar bien. Entonces, en ese rango es donde nosotros más la utilizamos. Entonces, generalmente se hacen pruebas de rotación, de flexo-extensión y de lateralización, que aquí el video no hay de lateralización. Si por ejemplo este deportista tiene un nivel medular T4, o sea, si él, digamos, pasa cierta inclinación, cae, digamos, sin control y después no se puede levantar si es que no se ayuda con las manos. Que esto es una de las pruebas fáciles que podemos realizar. Si ustedes trabajan con deportistas de alto rendimiento, lo que yo les sugeriría es hacer electromiografía de superficie. Esta es una deportista que Joel conoce perfecto, Katherine Wallerman, que practica canotaje y nosotros para poder presentar su clasificación funcional realizamos una electromiografía para poder objetivar qué músculos son los que tienen un compromiso neurológico, cuáles tienen espasticidad dentro del compromiso neurológico, cuáles no, qué músculos están inhibidos y cuáles músculos activa voluntariamente. Los que estaban inhibidos, después hicimos un trabajo de estimulación eléctrica funcional para activarlos, mejorar su funcionalidad y básicamente quedan con los que tienen compromiso neurológico y los que no tienen compromiso neurológico. Sin una electromiografía de superficie es muy difícil llegar a este punto y esto es lo que marca la diferencia entre medallas, una medalla panamericana, una medalla paralímpica. De hecho, como spoiler, en los Juegos de Tokio 2020, Catherine sacó un bronce. En la musculatura sobre la lesión medular,
hay algo que se da mucho en personas que están mucho tiempo sentados, que es el síndrome cruzado superior, que es el acortamiento de los pectorales, lo que lleva a una migración de la escápula hacia el lateral, generando una inhibición de romboides, trapecio medio, trapecio inferior, serrato, y para estimular la escápula se genera un aumento del tono y acortamiento del trapecio superior y elevador de la escápula. Y esto va a generar una cifosis con un cambio en la, digamos, horizontalidad, lo que va a llevar a una corrección con la musculatura del cuello y finalmente a una inhibición de los flexores profundos del cuello. Esto puede partir desde una disfunción temporomandibular que hace que la cabeza esté más inclinada hacia adelante, también con una alteración visual o el estar mucho tiempo sentado y que los hombros se vayan hacia adelante con el acortamiento del pectoral. Entonces es muy importante que tanto en personas con o sin lesión medular exista un buen posicionamiento y por eso puse esta foto porque probablemente ustedes que están escuchando este congreso están mal sentados y mucho rato y empiezan con dolor en el cuello, acortamientos musculares y que la extremidad inferior va a generar acortamiento del psoas, de isquiotibiales y de tríceps y que ese sería el síndrome cruzado inferior cuando nosotros vemos finalmente a nivel de la pelvis el acortamiento de psoas con debilidad de los abdominales, acortamiento de la musculatura paravertebral y debilidad del glúteo medio y glúteo mayor. Entonces, acá es un trabajo que nosotros, por ejemplo, hacemos y yo les recomiendo que dentro de lo posible lo puedan hacer, es que esta es una persona con lesión medular, nivel neurológico C6 o C5. C5 porque logra flexión de codo con bíceps, pero fíjense que ya en C7, que es el tríceps, colocamos una electroestimulación. Entonces, lo que nosotros hacemos es coordinar el movimiento del ciclo ergómetro de tal forma que se activen los parches para estabilizar la escápula, activar la musculatura que estaba inhibida, cosa que él nos genera el movimiento con una abducción de hombro. ¿Por qué? Porque la abducción de hombro produce una lesión de manguito rotador y de bursa subacromial. Entonces, con esto nosotros podemos realizar un fortalecimiento de la musculatura que él puede activar en forma voluntaria, entonces todo lo que es hombro, bíceps y activar la musculatura que está inhibida neuromuscularmente y en musculatura, por ejemplo, que tiene un control parcial, por ejemplo, un M2, un M3, con la electroestimulación lograr aumentar este nivel de fuerza. Un M2 pasa a un M3 y eso es ganar funcionalidad y un M3, un M4 es aumentar la independencia y la rapidez. Esta persona que ustedes ven que tiene sobre 55 años, que hay que amarrar el ciclo ergómetro, después de 6 meses de entrenamiento, logró correr 21 kilómetros en la maratón de Santiago y sin electroestimulación con una silla deportiva. Entonces, a eso es lo que nosotros podemos llegar. Y si no lo hacemos, nosotros nos exponemos a esto, al síndrome de hombro doloroso en la persona con lesión medular, que cerca del 40% de las personas que son usuarios de silla de ruedas tienen dolor de hombro. Y los factores de riesgo es ser mujer, tener espasticidad en la extremidad superior, o sea, ser tetraplégicos, tener acortamientos musculares, como el síndrome cruzado superior que les mencionaba, o que la lesión sea completa. O sea, básicamente los que tienen menos riesgo son los hombres parapléjicos con lesiones medulares incompletas. Acá. ¿Ya? Pero es algo que nosotros siempre tenemos que buscar y tal como les señalaba, que hay que hacer sesiones específicas de musculatura respiratoria, nosotros debemos hacer sesiones específicas para elongar los músculos que están acortados, subescapular, pectorales, porque esto lleva al hombro a la rotación interna y genera todo este círculo vicioso que les señalé. Ya, yéndonos a algo que es más, digamos, em, ¿cómo puedo decirlo? Como más molecular en el sentido del consumo de oxígeno o sistémico, nosotros tenemos que recordar que el consumo de oxígeno tiene un componente central, que es el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. El gasto cardíaco va a estar dado por la frecuencia cardíaca, cuántas veces late el corazón, y por el volumen eyectivo, cuánta sangre sale en cada latido. Y esta multiplicación nos dice que en reposo, por ejemplo, va a haber un gasto cardíaco de 5 o 6 litros y en ejercicio esto se puede triplicar. Ya, Eh, un minuto, Raúl.
Oh, perfecto. Entonces, esta frecuencia cardíaca va a estar alterada por la frecuencia, por la alteración autonómica en la lesión medular y finalmente lo que nosotros tenemos que recordar es que las lesiones medulares sobre T6 se daña el centro de la frecuencia cardíaca, por lo tanto su frecuencia cardíaca máxima es 120. Recuerden que nosotros siempre calculamos 220 menos la edad en personas jóvenes. En ellos la frecuencia cardíaca máxima va a ser 120 y esto nos obliga a que nosotros tengamos que hacer otras formas de entrenamiento respiratorio. También va a disminuir la precarga porque va a haber un secuestro de sangre en las piernas, por lo tanto hay que ocupar vendas. Disminuye la contractibilidad porque el sistema simpático también ayuda a que el corazón se pueda contraer un poco más y aumente el volumen eyectivo. Y esto va a hacer que efectivamente a nivel clínico exista una presión arterial más baja. Y por eso los deportistas y los pacientes tienden a tener ortostatismo, hasta el 80% de los tetrapléjicos y un 50% de los parapléjicos. Entonces, ocupar vendas, ocupar fajas abdominales que se hidraten bien y que puedan regular la temperatura, porque la temperatura produce vasodilatación. Entonces, este consumo de oxígeno que yo les señalaba, esto de un sujeto normal, se va a ver alterado, por ejemplo, acá cuando nosotros hacemos un consumo de oxígeno a una persona con tetraplegia, donde el consumo de oxígeno es muy, muy bajo, no pierde esta correlación con el aumento en la frecuencia cardíaca, fíjense que aquí llegó hasta 125, y los sustratos energéticos disminuyen, o sea, ellos viven en, en fase 2, viven en consumo de carbohidratos y grasa mixta. Por lo tanto, es muy difícil bajar de peso por el ejercicio, sino que básicamente la baja de peso tiene que ser por la dieta. Ya para ir finalizando, recordar que las personas con lesión medular pierden la capacidad de transpirar bajo la lesión medular. Por lo tanto, fíjense en la polera. Acá abajo está más clara y desde aquí, nivel T4 hacia arriba, está más mojada. Ellos sudan sobre la lesión medular, pero si la lesión medular es alta, pierden esta capacidad de termorregular. Acá en una situación de un ejercicio interválico, ejercicio, recuperación, fíjense cómo las personas con tetraplegia aumentan la temperatura y no la bajan, versus que los parapléjicos pueden tener esta regulación. Y en rugby, en juego, los tetraplégicos tienden a tener aumento en la temperatura versus los no con lesión medular que pueden regularla. Entonces lo que hay que hacer es mojarlos, mantenerlos en ambientes frescos, mantenerlos con chalecos que sean de frío o de hielo. Entonces aquí, por ejemplo, Catherine y Mariana, medalla de bronce y medalla de plata en Tokio, nosotros cómo manejamos la termorregulación donde habían 36 grados a las 10 de la mañana. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La epidemiología de las personas con lesión medular ha cambiado. Hay que recordar esta atrofia muscular, esta descompensación muscular. No olvidarnos del entrenamiento respiratorio y estas alteraciones autonómicas, que en la clínica y los entrenamientos, sí o sí, la frecuencia cardíaca, termorregulación es donde nosotros más podemos influir. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Ahí están mis datos de redes sociales por si me desean contactar. Muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer solamente dos preguntas por tema de tiempo, entonces, por favor, ya vamos a dirigir el laboratorio. Buenas tardes, Raúl. Mi pregunta es, ya que no se puede suministrar de una manera fácil el nivel de testosterona teniendo en cuenta los factores de riesgo que pone la falla de ella, sí, en la lesión medular, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Te la repito, ya que no se puede suministrar de manera fácil. Mira, no alcanzo a escuchar la pregunta. ¿Quedé en cuánto tiempo? Asumo que cuánto tiempo se ven las No, alteraciones no, fisiológicas. ya, otra vez, ya que no se puede suministrar de manera fácil el nivel de testosterona, teniendo en cuenta pues los factores de riesgo que pone la falla en ella, sí, pues en la lesión medular, ¿cuánto tiempo antes de una competencia pues se debe suministrar esta antes de que llegue a marcar doping?
le cambiamos la pila. Ya, lo que pasa es que la testosterona es doping en cualquier momento, tanto fuera de la competencia como en competencia. Por lo tanto, su uso en cualquier periodo del macrociclo se considera doping. Por lo tanto, no te podría sugerir un tiempo de cuándo utilizarla y cuándo va a quedar libre de la sustancia, porque sería un mecanismo, digamos, no ilícito. Obviamente cada hormona va a tener un proceso diferente, o sea, hay deportistas que se drogan con androlona, con testosterona o con otros derivados que son más nuevos, pero la idea es no utilizarlos. O sea, si es que quieres subir los niveles de testosterona, aumentar los niveles de zinc, aumentar los niveles de vitamina D, realizar ejercicios de fortalecimiento, tener, digamos, una ingesta adecuada de proteínas que te permita aumentar la masa muscular, tener buena recuperación de sueño, lo que finalmente va a ayudar a que quizás no por medio de la testosterona, sino que por menos de la estimulación endógena de hormona de crecimiento puedas tener masa muscular. Pero no te recomendaría en un deportista. Y si es que es en un paciente, bueno, ahí con un endocrinólogo llegar a tener ciertos parches que se pueden ocupar y que él lleve el control, porque esto tiene que tener un control que es muy específico, porque es para complementar lo que el cuerpo no está produciendo, no para llevar a niveles, digamos, supramáximos que genere un beneficio deportivo. Gracias, pero vamos con una segunda pregunta. Buenas tardes. Digamos, un deportista practica cualquier modalidad de deporte. Tuvo un accidente y debido al accidente tiene una lesión medular, ¿no? Entonces, como un deportista, tiene fortalecidas ciertas capacidades que no tiene una persona que no es deportista. Tuvo el accidente y empieza a tener rehabilitación, fortalecimiento. ¿Es posible que la persona vuelva a tener su movilidad completa o ya debido a sufrir la lesión medular, la persona no vuelve a tener su movilidad completa y su funcionalidad completa? Claro, esto va a depender de la gravedad de la lesión medular. Imaginen un puente. Si es que en un puente se rompe la mitad, los autos, aunque vayan, digamos, muy rápido, o tratemos de hacer muchos arreglos superficiales en los extremos, el puente no va a poder pasar un auto de un lado a otro. Esto es, por ejemplo, un accidente automovilístico de alta energía que anatómicamente la médula se corta y si no tiene contacto las fibras entre ellas, en este momento es imposible con la tecnología actual que se pueda tener una recuperación. Y eso es lo que se llama una lesión medular completa. Esto también por heridas de bala o digamos, pero principalmente accidentes de alta energía. Al contrario, por ejemplo, si es una compresión medular, por ejemplo, un tumor o un hematoma, esto es como que en la misma carretera exista un tráfico alto o como digamos, un problema en el pavimento, pero que tú puedes ocupar las vías del lado. Y esas son finalmente las lesiones medulares incompletas. Algunas recuperan solo lo sensitivo, otras lo sensitivo y lo motor puede ser variable. Cuando las lesiones medulares son completas, lo neurológico se estabiliza aproximadamente a los 6 meses. Cuando son incompletas, se estabilizan más o menos a los 2 años. Y por eso es importante poder diferenciar qué cosas tiene un compromiso neurológico propiamente tal y qué cosas tiene la musculatura inhibida. Porque, por ejemplo, el tríceps, hay personas que el 80% de las fibras son nivel C7 y un 20% son C6, pero en otro grupo poblacional el 50% son C6 y un 50% C7. Y tú no vas a saber en qué grupo de personas está tu paciente hasta que trates de fortalecer esa musculatura y ver cuánta fuerza puedes recuperar o no. Gracias, Raúl. Vamos con la última pregunta. Raúl, buenas tardes. La pregunta es, a nivel de ergospirometría, tenemos datos del cociente respiratorio tanto para deportistas como para la persona común y corriente con lesión medular. La pregunta, o sea, en lesión medular es muy difícil tener estudios poblacionales porque va a depender del nivel de la lesión medular, o sea, que podría ser desde un nivel
digamos, cervical hasta uno lumbar. Recordar que la musculatura abdominal también sirve para la respiración, sobre todo lo que es abdominales y diafragma, por ejemplo, que es C4, que es cervical, también va a tener una gran variabilidad dependiendo dónde fue la lesión medular. Por otra parte, en esto que es completo e incompleto, existe una clasificación que es ASIA, que son 5 niveles. La completa es la A, después está la B, C, D y E. La B la que tiene solo recuperación sensitiva, la C motora, la D que es motora pero mejor. Entonces existe todavía muy poco N, o sea, como un grupo poblacional de lesión medular como para cada subgrupo. Entonces lo que yo les recomiendo es básicamente compararlo como con el que tienen en relación a la población general para saber cuánto es el delta, la diferencia, y después de este primer control irlo comparando con el mismo, como una prueba antes o después. Entonces, finalmente, si es que alguien puede aumentar su volumen corriente de 500 en ejercicio y después a 650 en ejercicio, pero ya entrenado puede aumentar a 700, 720, es muy bueno. Como experiencia, en estos videos que yo les mostré, esta persona en reposo no desaturaba, no necesitaba oxígeno, su saturación era sobre el 96%, pero cuando hacía ejercicio, como tenía esta alteración en la mecánica respiratoria, desaturaba bajo 90 y nos dimos cuenta que poniéndole oxígeno rendía mucho mejor y al colocar oxígeno pudimos hacer un entrenamiento en la musculatura respiratoria y después dejó de necesitar oxígeno. En la práctica para él esto significó pasar desde vivir en una silla de ruedas electrónica, estas con joystick, digamos que son mecánicas con un motor, a poder autopropulsar una silla de ruedas. Y eso le da mucha independencia porque la otra depende de la carga, que es más ancha, no cabe los autos, etc. Así que esa es la importancia de entrenar a la musculatura respiratoria, pero siempre comparándolo con su basal y que él vaya mejorando. Ok, muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, tu intervención. Un aplauso, por favor, para los ponentes. Deseamos un comentario y un buen retorno a Chile. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Tenemos con nosotros nuevamente a